Hola, mi nombre es Georgina Cruz Córdoba y soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy vamos a hablar de la regulación química de la respiración. El objetivo de la respiración es mantener las concentraciones adecuadas de oxígeno, de dióxido de carbono e iones de hidrógeno en los tejidos. Por lo tanto, estas son con mucho las influencias más importantes de la respiración. El cuerpo detecta estos parámetros gracias a dos conjuntos de quimiorreceptores, los centrales y los periféricos. Estos constituyen la rama sensorial vital de un mecanismo de retroalimentación negativa que estabiliza la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono y el pH arterial. Dentro de los quimiorreceptores centrales se encuentra una zona quimiosensible localizada debajo de la superficie central del bulbo raquídeo, específicamente cerca de la superficie del bulbo ventrolateral. Y cuando hablamos de los quimiorreceptores periféricos, nos referimos a unos receptores químicos especiales que se encuentran fuera del encéfalo, pero que mediante señales nerviosas transmiten cambios importantes hacia el centro respiratorio, que si recordamos es un grupo de neuronas localizadas bilateralmente en el bulbo raquídeo y protuberancia del tronco encefálico, y está dividido en tres grupos principales de neuronas. Un grupo respiratorio dorsal, localizado en la porción central del bulbo que produce principalmente la inspiración, un grupo respiratorio ventral, localizado en la parte ventrolateral del bulbo que produce la expiración, y el centro neumotáxico, localizado dorsalmente en la porción superior de la protuberancia y que controla la frecuencia y la profundidad de la respiración. En este caso, las señales llegarán a la zona respiratoria dorsal del centro respiratorio. Los principales lugares donde se encuentran estos quimiorreceptores son los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos. Los cuerpos carotídeos se encuentran en las bifurcaciones de las arterias carótidas comunes. Sus fibras aferentes pasan a través de los nervios de Hering hacia el nervio glosofaríngeo y posteriormente a la zona respiratoria del bulbo raquídeo. Los cuerpos aórticos están a lo largo del callado de la aorta y sus fibras aferentes pasan a través de los nervios vagos hasta la zona respiratoria. Estos son extremadamente pequeños, sin embargo, reciben un flujo sanguíneo extraordinariamente elevado, el mayor que cualquier tejido, incluso 20 veces mayor que su propio peso cada minuto. Dentro de los cuerpos se encuentran las células quimiosensibles. Estas son células de tipo 1 o también llamadas células glómicas, que pueden comunicarse entre sí a través de uniones en hendidura. Comparten muchas características del sistema nervioso periférico, puesto que tienen un origen neuroectodérmico, contacto con las células glómicas de sus respectivos cuerpos. También poseen células de tipo 2 o células sustentaculares, que son células de soporte igual que la glía, y de igual manera, cerca de estas hay una densa red de capilares fenestrados. Esta anatomía vascular, además del flujo sanguíneo excepcionalmente elevado, sitúa las células glómicas en una posición ideal para monitorizar con los gases de la sangre arterial. Aparte, estos cuerpos son inervados por las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Ahora, ¿qué pasa cuando la presión parcial de CO2, de oxígeno o pH se altera en nuestro organismo? Primero comencemos con los quimiorreceptores centrales, partiendo de unos parámetros de los gases sanguíneos normales. Un aumento de la presión parcial de CO2 arterial desde 40 milímetros de mercurio hasta 45 milímetros de mercurio, es decir, un aumento aproximadamente del 12.5%, como ocurre en una acidosis respiratoria donde se encuentra alterado la presión parcial de CO2 y no el pH, aumenta al doble la respiración. Por el contrario, la hipoxemia aumenta al doble la ventilación solo si la presión parcial de oxígeno disminuye un 50%. Si se reproduce
un aumento súbito de la presión de CO2, el aumento de la ventilación comienza rápidamente, incrementándose primero la profundidad y posteriormente la frecuencia de las respiraciones. Esto puede tardar 10 minutos aproximadamente. Si por el contrario el trastorno ácido-base de la sangre arterial es una acidosis metabólica, es decir, una disminución del pH y del bicarbonato con una presión parcial de CO2 fija, la ventilación aumenta mucho más lentamente. Esto nos haría pensar que el principal estímulo que impulsa la respiración es el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono arterial, pero no es así. La razón de esto es que los quimiorreceptores centrales, por su localización, se encuentran bañados en el líquido extracelular del encéfalo, que está separado de la sangre arterial por la barrera hematoencefálica. Esta barrera es muy permeable a gases como oxígeno y dióxido de carbono, y poco permeable a iones como los hidrogeniones y el bicarbonato. Un aumento de la presión parcial de CO2 arterial produce un aumento rápido del mismo en el líquido cefalorraquídeo. Uno de los principales componentes de este es el agua, y si reacciona con el dióxido de carbono, por medio de la anhidrasa carbónica, nos daría como resultado primero ácido carbónico y posteriormente hidrogeniones y bicarbonato, activando a los quimiorreceptores centrales y por lo tanto el principal estímulo directo para estos receptores es la concentración de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, mientras que la presión parcial de CO2 es un gran estimulante pero indirecto. Esta excitación es intensa las primeras horas, pero disminuye a lo largo de 1 a 2 días. En parte, esto se debe al reajuste renal de la concentración de hidrógeno, lo que se consigue aumentando los niveles de bicarbonato sanguíneo, que se une a los hidrógenos, para reducir sus concentraciones. Además de que el plexo coroideo y tal vez la barrera hematoencefálica restaura parcialmente el pH de estos compartimientos mediante el transporte activo de bicarbonato desde la sangre hasta el líquido cefalorraquídeo. Para cerrar este apartado, volvemos a recalcar que un trastorno ácido-base metabólico, por lo tanto, altera el pH del encéfalo en tan solo un 10 al 35% de lo que harían los cambios idénticos del pH sanguíneo durante los trastornos ácido-base respiratorios. Ahora, como ya vimos, el oxígeno no tiene prácticamente ningún efecto directo sobre el propio centro respiratorio, pero sí uno indirecto actuando a través de los quimiorreceptores periféricos. El sistema amortiguador de hemoglobina-oxígeno libera cantidades casi exactamente normales de oxígeno a los tejidos cuando la presión parcial de oxígeno pulmonar varía desde un valor tan bajo como los 60 milímetros de mercurio hasta uno tan alto como 1000 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay situaciones especiales en que los tejidos tienen problemas por la ausencia de oxígeno. El cuerpo tiene un mecanismo especial para el control respiratorio localizado en los quimiorreceptores periféricos. Este mecanismo responde principalmente por debajo de una presión parcial de oxígeno de 70 milímetros de mercurio. La perfusión de los cuerpos carotídeo o aórtico con sangre que tiene una presión parcial de oxígeno baja pero una presión parcial de CO2 y un pH normal producen un aumento rápido y reversible de la frecuencia de descarga de los axones del nervio tanto del cuerpo carotídeo o aórtico. También pueden detectar una hipercapnia en ausencia de una hipoxia o acidosis e incluso una acidosis en ausencia de una hipoxia e hipercapnia. Comparando los mecanismos llevados a cabo por los quimiorreceptores centrales y periféricos, ¿quién de los dos tiene un efecto más potente? Pues los quimiorreceptores centrales.
Sin embargo, la estimulación a través de los quimiorreceptores periféricos se produce con una rapidez hasta 5 veces mayor que la estimulación central. Pero, ¿qué pasa en el interior de los cuerpos aórticos y carotídeos? Es interesante que un tipo celular, como la célula glómica, pueda detectar los 3 parámetros de los gases sanguíneos. La vía común de estos 3 mecanismos reduce la abertura de los canales de potasio. La inhibición de los canales de potasio despolariza la célula. Esto ocasiona la apertura de los canales de calcio modulados por voltaje, lo que genera una mayor entrada de calcio y con ello un aumento en la concentración del calcio intracelular. Esta elevación desencadena la liberación de neurotransmisores, probablemente dopamina, que unen a la membrana postsináptica de la fibra nerviosa aferente, generando un potencial de acción que se conduce a lo largo del axón del nervio glosofaríngeo o vago, que establece su primera sinapsis con neuronas del núcleo del tracto solitario, parte del ganglio de la raíz dorsal, y de esta forma se transmite al bulbo raquídeo las señales respectivas. Se han propuesto 3 mecanismos mediante el cual una hipoxia podría cerrar los canales de potasio. El primero es que existe una proteína que contiene hemo y que responde a la disminución de la presión parcial de oxígeno, reduciendo la abertura de los canales de potasio. Segundo, se eleva el AMP cíclico intracelular, inhibiendo la corriente de potasio. Y tercero, se inhibe el NAD-fosfato reducido oxidasa de las mitocondrias y de esta forma se aumenta el cociente glutatión reducido a glutatión oxidado, generando lo mismo, un cerrado en los canales de potasio. Una hipercapnia hace que el dióxido de carbono se desplace hacia el interior de la célula glómica, con lo que se generan hidrogeniones y se produce una disminución del pH intracelular, lo que inhibe los canales de potasio, y una disminución del pH extracelular inhibe los transportadores ácido-base que eleva el pH intracelular, llevando a cabo lo mismo que en una hipercapnia. Para concluir, esta importante función reguladora que acabamos de ver constituye la acción homeostática del sistema respiratorio y se consigue cuando se ajusta la ventilación pulmonar a las necesidades metabólicas de consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono del organismo. A pesar de las amplias variaciones en los requerimientos de captación de oxígeno y eliminación de CO2, la presión parcial de oxígeno y de CO2 arteriales en actividades como el sueño, el ejercicio, hablar y jadear, se mantienen en márgenes muy estrechos, debido a la existencia de una regulación compleja de la ventilación mediante una jerarquía de sistemas de control. Gracias.